Hola, ¿cómo están? Este es mi primer locuendo y hablaremos acerca de un caso de un asesino en serie. Hoy me ayudará a relatar la historia mi amigo Luigi, aquí los dejo con él. Hola amigos, soy Luigi y les hablaré acerca de Albert Fish, el caníbal de Brooklyn. Albert Hamilton Fish, también conocido como el vampiro de Brooklyn, es recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia americana, y más aún por su afición a descuartizar y comer niños. Albert nació en Washington en el año 1870 con el nombre de Hamilton, aunque poco después se lo cambió por Albert, el nombre de un hermano fallecido, para evitar las burlas de los niños que le llamaban Amanex jamón con huevos. Aunque nunca llegaremos a saberlo, quizás le causaron el trauma que pudo provocar su locura, así que ya sabéis amigos, ese niño al que llamabais gafotas en clase podría destriparos en el futuro. Tras la muerte de su padre, y hasta que su madre pudo hacerse cargo de él, fue enviado a un orfanato donde recibía constantes palizas y vejaciones que, oh sorpresa, le provocaban erecciones y una fuerte excitación sexual. A los 12 años comenzó a mantener relaciones homosexuales y a mostrar gusto por la coprofagia, urofagia y a visitar los aseos públicos para masturbarse. En 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York, afirmando que se había vuelto una prostituta masculina. También comenzó a violar a muchachos jóvenes, un crimen que siguió cometiendo incluso después de su matrimonio concertado en 1898, se casó con una mujer 9 años menor que él y tuvieron 6 hijos. Poco después fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, yendo a la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, lugar donde mantuvo relaciones sexuales con distintos hombres. Si hubiese existido el SIDA en aquella época, Fish habría implosionado. En 1898 comenzó a trabajar como pintor de casas pero no dejó de lado su hobby, llegando a violar a más de 100 niños, la mayoría menores de 6 años. Además, frecuentaba prostíbulos en los que pagaba por ser azotado. En 1917, aunque cueste creer, no había alcanzado el clímax de su locura, a pesar de que tras dejarle su mujer comenzase a oír voces, como cierta ocasión en la que se envolvió en una alfombra por orden directa del apóstol Juan. Si bien entre 1910 y 1924 intentó asesinar a varias personas, la mayoría niños o deficientes mentales, no llegó a consumar ninguno de estos crímenes, hasta el momento solo era lo que se conoce como una puta maricona loca. El 25 de mayo de 1928, Edward Wood, un joven neoyorquino colocó un anuncio en un dominical ofreciéndose como gigoló para posicionarse en el país. Fish se sintió atraído por el reclamo y fue a casa del chico con intención de contratarlo. Tras varias visitas a la familia, entre cuyos miembros se encontraba una prostituta, Fish convenció a los padres de Edward contratar a su hijo, pero fijó la vista en Grace, la hermana pequeña de 10 años. Tras mucho insistir, y ganada la confianza de los padres, se llevó a Grace con el pretexto de invitarla a una fiesta de cumpleaños en casa de su hermana. Jamás regresaron. 6 años después, Fish escribió anónimamente una carta a la familia, en la cual, con muchas faltas de ortografía se decía: estimada señora Wood. En 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $103 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso Annie robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido excepto la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado.
El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 100 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 W15 de St. Brough. Usted puso queso, fresas. Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que no debía tener sangre en ellas. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la violé como hubiera deseado. Murió virgen. Ese mismo año fue detenido por el inspector William King, que, tras duras investigaciones y evadiendo la resistencia de Fish, consiguió llevarlo a comisaría e interrogarlo. En el juicio, Fish alegó locura y que Dios le ordenaba matar y violar a niños. Los informes psiquiátricos apuntaban que tenía aficiones como urofagia, coprofagia, pedofilia y masoquismo, pero no se sabe cuál era la principal causante de su locura. El testimonio de su hija mayor de 17 años fue especialmente desgarrador, relatando cómo usaba a sus hijos en sus juegos pedófilos y masoquistas. El jurado lo condenó determinando que era consciente de sus actos y fue sentenciado a muerte, siendo el 16 de enero de 1936 ejecutado en la silla eléctrica del correccional de Sing Sing, según documentos de la época. Fish declaró antes de morir que la electrocución sería la experiencia suprema de su vida. Diablos, este hombre estaba enfermo. Bueno, yo me despido. Los dejo con Yuki, nos vemos en otra ocasión, adiós. Bueno, espero que les haya gustado este relato, pronto subiré más, de variedades, adiós, nos vemos en otra ocasión.